de la República. ¡Que se vayan todos, carajo! Carajo, vamos pueblo, carajo, el pueblo no se rinde. Bien, ahí lo tienen, hermanos, vivo y en directo para todos. Bien, está. Muy bien, ahí están viendo todos hermanos en vivo y en directo esta situación en la cual nos encontramos en la protesta, en la movilización, en la marcha, en la lucha acá contra como están escuchando directamente, la consigna es que se larguen todos, que se vayan todos, de una vez por todas, ¿no? Ahí tienen, hermanos, la policía no permite que la gente ingrese, la gente quiere que se larguen todos los corruptos, lateros, ladrones, vendepatria, hermanos. Ahí tienes, ¿a quién sirve esa policía vendepatria? Ahí lo tienes. Hermanos, acá están los roces, la población está harta y cansada, quieren
que se larguen todos en este momento, pero como ven ustedes acá, la policía está reprimiendo, no permite que la ciudadanía pueda desplazarse, han cercado completamente acá y están empujando a la ciudadanía, a la población prácticamente contra la pared, hermano. Fíjense, hay miles y miles y miles de compatriotas que están a lo largo y ancho de la avenida Abancay y no quieren, pues. La gente ha venido de tan lejos, hermano. Han venido de todas las regiones. Ahí está pasando. Permiso. ¿Qué ha pasado? Una serie de pensando. Cheque, ¿tú qué has estado chequeando? ¿Qué pasó al frente? La comisión acaba de ingresar en estos momentos. Bueno, se exhorta por parte de la población que solamente pues no arreglen por debajo de la mesa, ¿no? Es lo único que desean. Hemos podido escuchar eso. Disculpe, la comisión que ha ingresado, ¿con quién va a comenzar? ¿Con la mesa directiva o con algún congresista en particular? No sé, la verdad, hermano, eso sí no. Ahora, el tema está que el Congreso Vendepatria ya le dijo, vamos a poner esta emergencia, va a ser lo mismo, sigue el sicariato, sigue el extorsión, sigue el robo por las puras. ¿Qué van ahí con ellos? No se dialoga, hermano, por las puras es. Lo más lógico ahí debería, lo más democrático, debería transmitir en vivo y en directo el arreglo, hermanos. Esa comisión debería estar transmisión en vivo para que el pueblo peruano observe, para que el pueblo peruano lo vea. Pero bueno, pues van a arreglar en cuatro paredes, ¿no? Y bueno, no siempre ya tienen que engañar con lo mismo. Ya han hablado, ya han conversado, siguen con la misma payasada, no les interesa. Estado de emergencia, 12 días, más de 40 muertos igual. Bien, escuchamos, entonces estamos acá, como pueden visualizar todos ustedes, en el centro histórico de Lima, en la avenida Abancay, al frente del Congreso de la República, hermanos, en este momento. Por favor, pedirles que nos ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión, viralízalo, difúndelo para llegar a más hermanos. Estamos en este momento en vivo y en directo. Hay una comisión que ha entrado a hablar con el Congreso de la República. Yo no sé qué carajo van a hablar con el Congreso, un Congreso de patria, un Congreso corrupto, un Congreso que no les interesa nada. El pueblo quiere que se larguen todos, y si no se largan, esto tiene que terminar en un paro nacional seco, hermano. Pero bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Esperemos que en esa conversación nuevamente no se vuelvan a vender, porque es lo que han estado haciendo. Se van, se venden, pactan, concilian, cuando vemos que sigue la matanza, sigue el sicariato, sigue la extorsión, peor todavía, con el estado de emergencia peor todavía. Así que lo único que queda acá sería que se larguen todos, que se cierre ese Congreso de Vendepatria de una vez por todas. Y hermanos, atención. Muy bien, hermanos, seguimos entonces acá nosotros en vivo y en directo desde la avenida Abancay, acá al frente mismo del Congreso de la República. Como ya les he mencionado, han entrado un grupo de dirigentes a hablar con el Congreso. Yo no sé para qué carajo entran, ¿ah? ¿Acaso el Congreso va a solucionar los problemas? El problema es el Congreso, hermano. Pero bueno, eso es lo que han tomado hoy en la decisión. Imagino que sus bases lo apoyarán, sus bases estarán pues ahí a favor de lo que hacen. Nosotros seguimos acá en pie de lucha y a la expectativa de lo que pueda pasar, hermanos. Por favor, compartan, les repito, la prensa basura y la prensa hegemónica no lo va a hacer, no les interesa, no quieren hacerlo. Así que, por favor, ayúdenos de esa manera para poder seguir adelante, hermanos, en esta transmisión en vivo y en directo desde el centro histórico de Lima en la avenida Abancay. Orson.
El problema es el Congreso lo va a pedir solución. Se lo lleva 10 ratos, ¿no? Y eso no van a hablar, no van a decir que claro, de hecho. Ya sabemos, ya lo mismo que nada. Bueno, esta es la separación, hermanos, acá desde el centro histórico de Lima, en la avenida Abancay. Como pueden ver ustedes, acá están los hermanos a la espera de la resolución, ¿no? Y luego de que un grupo de dirigentes ha ingresado a hablar con los congresistas de la República. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se muestra todo esto. Nosotros acá seguimos en la lucha, hermanos. Es increíble, ¿no? Increíble, pero bueno, vamos a ver cómo va. Nosotros estamos, repito, acá en vivo y en directo, hermanos. Si el Congreso es el problema, van al Congreso que decirle derogar la ley, lo van a derogar. Si no lo haré neumático, ya que en las plazas todos somos venidos, ¿no? O hay algo. Pero cuando yo llegué, toda la gente que estuvo se vinieron para acá. Pero no había nadie. Quédate por acá nomás, pero ¿qué opinas un ratito para, sobre este ingreso de parte de unos dirigentes a hablar con el Congreso? Yo no entiendo, si sabemos que uno de los problemas fundamentales acá es el accionar de estas organizaciones criminales que se hacen llamar partidos políticos en el Congreso con sus bancadas. Entonces, ¿cuál sería la lógica de ir a decirle a los causantes del problema que solucionen el problema? Claro, o sea, a ver un ratito. ¿Está sucediendo algo? Parece que hay un grupo de gente que está entrando al Congreso, hermanos, en este momento. Un grupo de gente está entrando al Congreso en este momento. Compartan, hermanos, compartan.
lucha, mira, esta es la lucha que dice que sí, ¿no? Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Muy bien, hermanos, entonces ese es el panorama aquí desde el Centro Histórico de Lima. Estamos en esta movilización histórica. Por favor, compartan el video, compartan la transmisión. Eran asesinos, no eran policías, eran asesinos. Muy bien, hermanos, acá Yachayhuasi reportando desde el lugar de los hechos. Estamos en este momento en esta protesta histórica al frente del Congreso de la República, uno de los principales males que tiene este Perú en este momento, un nido de la corrupción, del desprecio, ¿no?, de la traición a la patria. Estamos con miles de hermanos, pero han bloqueado las vías para poder movilizarnos. Solamente estamos en un pequeño fragmento de la pista, hermanos, y han ingresado un grupo de dirigentes. Yo no sé con qué motivo van a hablar esos dirigentes con estos congresistas vendepatrias, pero bueno, acá tenemos a la ciudadanía, acá tenemos a la población. Escucha. Queremos aseverar que esta marcha ha sido todo un éxito acá en Lima Metropolitana. Ha salido el pueblo organizado, el pueblo consciente, ha salido a las calles a protestar. Y aquí estamos, los trabajadores, las amas de casa, los mercados, los transportistas, a decir este gobierno incapaz, a este gobierno corrupto, que dé un paso atrás porque soy incapaz de gobernar. Aquí está el pueblo organizado, han cambiado a toda la Fuerza Armada, han sacado a la policía a las calles, así deben sacar a la policía para combatir al sicariato. Aquí está el pueblo y convocamos a nivel nacional a las organizaciones, salgamos a las calles mañana y pasado mañana, porque esta lucha es justa, esta lucha es contundente, esta lucha es exitosa, no somos cuatro gatos, y que no diga el presidente del Consejo de Ministros que esto se ha politizado. Hacemos política y esto no se ha politizado. Aquí el pueblo consciente ha salido voluntariamente a la calle por los principios de la lucha, y esta lucha es justa. Saludos, hermanos, y lo esperamos mañana y pasado mañana con más fuerza aquí en las calles. Muchas gracias. Bien, hermano, ya escucharon ustedes declaraciones directas de uno de los dirigentes aquí en el Centro Histórico de Lima, en esta protesta popular social que se está dando hoy, 10 de octubre del año 2024, en el Centro Histórico de Lima. Nos encontramos al frente del Congreso Vendepatria. Esta lucha es una lucha no solamente de los transportistas, es una lucha de la pobreza, es una lucha de la humanidad, es una lucha de la y ha sido todo un éxito total esta marcha, así que no lo digan, no somos cuatro gatos, que no digan que esto es una política, aquí no se protesta, el pueblo consciente ha salido a la calle, y aquí estamos, los miles de personas, y miren ustedes por aquí, estamos rodeados por un grupo de policías y diciendo que esto va a recibir al pueblo, y va a apoyar el pueblo, va a respetar al pueblo. Más de 20 muertos, más de 80 unidades, y aquí estamos, basta ya de demagogia, aquí está el pueblo organizado. Muchas gracias. Señores de transporte que se han
pido a este gobierno miserable, porque hay que ser miserable para permitir que nos sigan matando a todos, que no hagan nada. Nosotros le pedimos toda esta masa de pueblo que está en las calles, a ver si no ven ahí esta ley Muy bien, ahí seguimos entonces, compatriotas, acá desde el Centro Histórico de Lima, en la avenida Abancay, en este preciso momento. Están llegando, hermanos, parece, de otros sectores acá de Lima metropolitano. Y bueno, pues la represión siempre, ¿no? Que no falta, lamentablemente, en ese sentido. No me ha dado ninguna entrevista, hermano. Yo tengo verdad que haber usado los Guayquis de la sombra. Bueno, acá un compatriota también dirigente nos va a declarar. Hermano, ¿cómo ha visto la coyuntura el día de hoy? Porque en las horas de la mañana, Adrián Sen, que es el actual primer ministro, ha dicho que no hay ninguna marcha, y si es que hay marcha, porque hay delincuentes o vándalos o terrucos que están en la calle. Sí, estos incapaces para gobernar no tienen moral para hablar así en nombre del pueblo. Estos incapaces dicen que esta marcha ha sido una marcha politizada y descartamos que eso no es así. Aquí esta marcha del pueblo organizado, han salido los transportistas, las amas de casa, sobre todo los mercados, los estudiantes y los sin trabajo. Aquí está el pueblo organizado. Lo que han salido son miles de policías, han salido a la calle a reprimir al pueblo y no le tenemos miedo. Ya tenemos más de 20 muertos, muchas unidades incendiadas y no hay reparación civil. Así que a este impresentable, el presidente del Consejo de Ministros está orinando fuera el water, no sabe lo que está diciendo, y aquí exigimos que la comisión que se ha formado no claudique, que defiendan ustedes, porque la marcha no se vende, la marcha no tiene precio. Aquí exigimos a nuestros dirigentes que hagan una buena negociación en favor de la lucha de los pueblos, en favor de lo que estamos protestando. Aquí hemos salido con nuestra conciencia. Acá no hay partidos políticos, acá no hay ningún congresista ni un partido político en la calle. Aquí está el pueblo organizado. Teo Berrú, paisano como tú, aquí estamos, hermano, y autoconvoco a los líderes, a las organizaciones, para mañana y pasado mañana, que sigamos saliendo a las calles. Hay que tomar las calles, tenemos el derecho a tomar las calles, tenemos el derecho a la legítima movilización. Nada de mordazas, nada de miedo, nada de perdón. Aquí estamos en las calles, hermanos. Gracias, hermano Guayqui. Bueno, hermanos, han escuchado ya las declaraciones directas. Seguimos aquí en el Centro Histórico de Lima, al frente de la avenida Abancay, escuchando las declaraciones de diversos hermanos, pues, que están manifestándose en contra de este gobierno Vendepatria, en contra de este congreso golpista. Y como ya ven ustedes, aprueban todo el tipo de leyes a favor para que sigan, pues, manteniendo su dictadura. Bien, vamos a continuar. Acá tenemos en este congreso a exigir el cierre de este congreso. Hoy quiero decirles, desde la protesta no es de 5.000, la protesta es de 34 millones de peruanos. ¿Y por qué percibo 34 millones de peruanos? Porque como castigo se están metiendo, realmente continuadores, provisiones, penales, se están metiendo como castigo. Bien, acá seguimos en el Centro Histórico de Lima, hermano. Mira, en este colegio pide que dice, págame, dígame a dónde me le da. Una vez más le digo a la Policía Nacional de Perú y a todos los que están infiltrados acá. Seguramente mañana no va a tener terrorista. Seguramente mañana no van a decir, oiga, usted ha hecho un crimen en centro de Lima y le pueden mandar presa por 4, 5, 6 años. A nosotros sí. ¿Y por qué no a los extorsionadores? ¿Por qué no a los extorsionadores? ¿Por qué los extorsionadores? No, lo metemos. En 15 días, 20 días. Y más en el libro.
Después le van a toda nuestra familia. Basta ya de muerte, basta ya de sangre, basta ya de luto. ¿Cuántos niños hay acá? ¿Cuántos? ¿Y cuántos niños muertos nos están quedando? ¿Gracias a qué? A esta porquería que tenemos como compleja, a los habitantes que tenemos adentro. Y la ley, una ley de locura, de idiotas para ellos, pero a través de los decisiones para los funcionarios. Señor senador, te digo una cosa, el pueblo no se va a rendir, el pueblo no se va a rendir, el pueblo no se va a rendir, ¡no los senadores! ¡Carajo! Realmente que estoy ministrando. Y si te corrige, no quiero que el Perú... Mi hermano se está saliendo. Más allá de lo que puede tener. Le damos la Zaira Aguilera. Nuevo no nos falta. Nuevo no nos falta, por si acaso. Venimos de una raza única. Como trabajo. Hay que tomar. Ahí para los hermanos que siguen a Zaira Aguilera, acá también está. Ahí voy en directo, Zairita. Hoy nos hemos encontrado con Unancha, nos hemos encontrado con Timoteo, todavía no lo vemos. Está Unancha, está Juvenales Salta, está Echasque TV, está Zaira. Están acá todos los hermanos transmitiendo en vivo y en directo desde acá, desde el lugar de los hechos. Eres de 4 millones de peruanos que estamos pidiendo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Señores, basta ya. No se sentaba ahí ganando 15.000 pesos. ¡Y contra plata! ¡Y contra plata! No sé qué cosa hacen. A ver, una hermana que siempre está haciendo trabajo de activismo social, político. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir sobre esta movilización? Es un derecho, como esta favela es un honor conocerles. Yo creo que en ese momento no se trata de izquierda ni de derecha, se trata de pedir al gobierno, a este Congreso, que derogue esta ley. Bueno, tienen que derogar esa ley 32108. Es una ley que favorece a los delincuentes igual que ellos. Nosotros los que estamos en esa marcha no somos delincuentes, somos ciudadanos de a pie que tienen temor de que nos extorsionen, de que nos maten. No es justo de que maten a los jóvenes por 7 soles. No es justo que porque vamos a trabajar no tienen que cobrar un cupo. Eso es inaceptable. Ayer han asesinado a otro transportista y yo te voy a decir, Valeriano querido, nadie te necesita, tú traidor, te aceitaron, ¿ya? Tú te dices que son transportistas formales, son unos traidores, deberían estar aquí, ¿ya? Pero sin embargo, las personas de a pie estamos. Yo voy a darte una primicia, mi querido Pavel, yo darte una primicia. El día de mañana estaré llegando a El Salvador. Voy a estar afuera del Palacio de Gobierno del presidente Nayib Bukele con mi bandera peruana. Voy a estar afuera del Palacio de Gobierno de Nayib Bukele pidiéndole auxilio, SOS, porque si aquí esos delincuentes del Congreso no quieren derogar esa ley 32108, yo mañana voy a viajar a El Salvador y estaré afuera del Palacio de Gobierno del presidente Salvador. Me comprometo a llevar a ustedes, conmigo, la voz de todos ustedes. Voy a estar mañana en el Palacio de Gobierno de Nayib Bukele. Voy a estar mañana a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno de Nayib Bukele. Así que por favor, Pavel, todos de pie, esos 3 días de paro nacional, tenemos que levantarnos porque tienen que derogar esa ley, Pavel. Y para mí es un honor conocerte, mi amor. Me encanta lo que tú haces e informar con la verdad. Nosotros no somos terroristas, no somos oportunistas, no somos delincuentes. Los delincuentes están allá en ese Congreso y ellos tienen que derogar esa ley. Esos delincuentes muertos de hambre te tienen que largar. Ese ministro de Ancén tiene que largarse. Ese ministro del Interior, Santibáñez, tienes que largarte. No te aguantamos más. Bueno, nos vemos mañana. Te transmitiré para ver desde el San Salvador, desde el Palacio de Gobierno de Nayib Bukele. Me van a ver el día de mañana. Un beso a todos y no se puede el honor, Pavel.
Chévere. Chile, weón. Creo que me lo pasó por Facebook. Chile. ¿Dónde es Juvenal? ¿Es Juvenal? Juvenal viene, está haciendo comer y viene, ¿cómo lo vamos? El sombrero. ¿Eso? Ah, Kelly, mi novia. ¿Ya? ¿Ya comiste? Tiene tu pregunta por la gente. Oye, al final, sí, hasta el fondo, al final, un grupo de dirigentes ha entrado. ¿A qué ha entrado? ¿Qué va a hablar con el Congreso? ¿Qué con Moyano, con William Zapata, con ellos va a negociar? Mira, lo único que puede pasar es que digan, vamos a hacer un paro total hasta que se derogue la ley. No van a aceptarlo, no van a aceptar eso. Es una payasada lo que están haciendo. También para votar el procedimiento de la ley que va aprobada de la demanda constitucional, que han aprobado ayer y que hoy día ya lo puesto. ¿Sí? Hoy día también en la policía va a comenzar a abrir investigación preliminar, vamos a ir a deputar el peruano hoy día también, jodidos. ¿Se lo causa? Nadie me decía el vaso. Viene más gente, hermano, viene más gente. El pueblo en las calles conquista sus derechos. El pueblo en las calles conquista sus derechos. Va a ser en Facebook. Pero tienes un montón de vasos, ¿no? Pero ¿para qué, weón? No sé, ¿vas a tomar más agua? Pero más tarde, ¿no? No lo guardo, pues, güey. Uno va a ser. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Hermanos, ¿han visto ustedes la población jamás será vencido? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Bien, hermanos, están visualizando en este momento. ¿Ya? Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido
aquí, allá, el miedo se acabó. Bueno, están escuchando ustedes, hermanos, la coyuntura de circunstancias. El miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Vamos para allá. A ver, una hermana acá nos va a dar sus declaraciones. Lo que quiero dejar claro a la ciudadanía es que se ha impuesto una mujer malvada a la que le llamamos usurpadora. Esta mujer, señores, no es la presidente. Esta mujer se puso a la banda presidencial horas antes de la publicación de la ilegal vacancia. Por ley, la vacancia tiene que publicarse por 24 horas en el diario El Peruano. Pero esta miserable se puso la banda presidencial antes de la publicación en el diario El Peruano de la ilegal vacancia. Entonces esta señora no es presidente, no hubo sucesión constitucional, señores. Esta mujer, sin tener esa categoría de presidente, está atropellando derechos. Nos está vendiendo los recursos naturales, están rematando nuestra patria, permitiendo lo que el imperio les impone. Esa ley de terrorismo urbano, compatriotas, simplemente es una ley para privarnos de nuestros derechos, de nuestro derecho a la protesta. Yo invoco a la población que por favor investiguen, vean la prensa alternativa. La prensa alternativa no miente. Gracias a esa prensa alternativa es que yo, una ciudadana que ignoraba lo que pasaba en nuestra patria, ahora sé todo lo que están haciendo, atropellando derechos. Esa miserable permitió la muerte de más de 70 peruanos inocentes, de los cuales no se ha probado que esos hayan tenido siquiera una pizca de prueba que sean senderistas o que sean vándalos. Esta miserable nos considera como vándalos, pero es ella la vándala, es ella la corrupta, es ella la pinocha. Desde que ingresó al poder miente descaradamente. Negó al ingeniero Shimabukuro, que dijo que financió su campaña. Lo negó una y otra vez. Tuvieron que desenmascararle con fotos, con audios, con recibos, para que recién aceptara conocerlo. Esta mujer llamó a los peruanos vándalos, llamó a los peruanos terroristas. Hace poco esta miserable ha dicho que nosotros mentimos, cuando ella es la primera mentirosa, la primera pinocha. Señores, sigan la prensa alternativa, entérense de que esta mujer no es presidenta, a mí no me representa, esta ni siquiera es la madrastra, porque hasta la madrastra tiene sentimiento para sus hijos, pero esta miserable nos está maltratando, está permitiendo que los militares, que la policía abuse del pueblo. Los militares, señores, están para proteger a la población. La Constitución les impone la protección a la población, más no que obedezcan a una mujer que no es presidente. No me representas, Dina Boluarte, tú no eres presidente. No hubo sucesión constitucional. Vacaron al presidente con 101 votos. Desde ese momento tú pues no eres presidente. El reglamento del Congreso exigía que a un presidente exige que se le baje con 104 votos, pero tú te has impuesto a punta de balas. Ya organismos internacionales han dicho que tú sabías de las muertes y lo permitiste día tras día. Más de 1.200 balas en Ayacucho. ¿Para qué? Para matar a nuestros compatriotas. Tú sacas a militares, a policías, como que fueran a la guerra, para atacar a los peruanos insurgentes, pero no sacas a ellos para atacar la criminalidad. No me representas. Deberías dar un paso al costado, porque ni siquiera tus actos un día serán anulados, ni siquiera eres presidente, así que no debes continuar. Gracias, Mita. Acá le han estado felicitando. No sé, yo no la he escuchado bien porque estamos lejos, pero fuerza, hermana valiente, excelente. No, bravo, señor. Claro, están viendo 1.400 personas que le han escuchado ahorita. Sí, es mío. Ahí lo que lo van a escuchar mucho más. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos ya? No, un rato más. Ahora más. ¿Algo más? Ya, no.
al fondo viene más. Hermano, acá nos acaba de informar el corresponsal de guerra, Parson, que viene más gente. Ahí dice que están llegando otro contingente desde la plaza, hermano. También, entonces, a ver, unas palabritas. ¿Qué tal, compadre? A ver, adelante, mire, justamente hoy, a raíz de todo esto, Adrián Sena ha declarado, ¿no? Y ha dicho de que no hay marcha, y si es que hay marcha, es por un grupo de vándalos y gente que quiere meter el odio. ¿Qué opina usted al respecto? Hermano, ese premier y el ministro del Interior están contagiados por Dina, que habla piedras, por decir algo respetuoso. Bueno, no merece respeto, por eso no digo lo que debe ser. Pero ellos, toda esa banda del Congreso, están manejados. ¿Por qué? Por la única que le gusta el caos, genera caos para que se distraigan con sus juicios. Igual, coludidos con el ultra izquierdista de Cerrón. ¿No lo capturan un año? Efectivamente, de acuerdo, hermano. Eso, ¿no? Es un absurdo. Parece que están saliendo ya los dirigentes. Vamos a ver ahora con qué salen, porque ellos han entrado disque a hablar con el Congreso, ¿no? Están deteniendo a Parece que van a comenzar a tirar bombas lacrimógenas, hermanos. Han detenido a otro compatriota por allá. Ya esa es la situación, esa es la coyuntura que estamos viviendo en este momento. Así que en cualquier momento comienzan estos sinvergüenzas a querer atacar a la población nuevamente, porque por eso son buenos. Bueno, o sea, la gente sale porque están cansados que los golpeen, que les roben, que los asalten, y estos pendejos vienen a tirar bombas lacrimógenas a meter palo y no tienen ningún no. Para imbéciles estos policías nadie les gana. Sarta de delincuentes son, sinceramente. Bien, hermanos, bien. Estamos acá en plena avenida Bancay, al frente del Congreso de la República. Parece que han detenido a un compatriota y están acá buscando meter bombas lacrimógenas en la ciudadanía, a la población. Increíble, hermanos, para que vean ustedes esta situación tan vergonzosa. Por favor, ahí compartan el video, compartan la transmisión. Estamos en vivo y en directo en este momento. Se da la vuelta. Que salgan los dirigentes que han ido a entrar, yo no sé qué carajo de otro, hermano. Aunque no ven esa ley, aunque sea, o por lo menos ya. Ahí les creo que algo pero igual no sale la cobra, va a seguir exactamente con esta gente, pero una ley no va a haber legisladores, el tren del agua no va a seguir, la misma sociedad, no se menciona nada de eso. Yo soy tu seguidora, yo soy tu Muy bien acá, hermanos, seguimos en vivo y en directo en este momento, acá en el Centro Histórico de Lima, al frente del Congreso de la República, en la avenida Abancay. Veremos pues cómo se desarrolla. Ha entrado un grupo de dirigentes a no sé hacer qué, a perder el tiempo, a negociar, y no salen hasta ahora.
sube, ¿verdad? Tú no has dicho nada. A ver, Juvenal, te están mirando 1.400 personas. ¿Qué tienes que decir, hermano? Que bueno, no sé cuál habrá sido la estrategia de Pavel, pero acaban de entrar unos dirigentes a hablar al Congreso. En todo caso, primero que nada, si es que tenían ya focalizado algunas leyes, ¿no? Como es el tema de la protección de las bandas de crimen organizado, o el terrorismo urbano, terrorismo de imagen y no sé qué tonteras dijo Dina Boluarte. Bueno, si es así, estaría bien, tal vez, ¿no? De una u otra manera. Pero si fueron hasta el Congreso solamente tal vez para negociar algún cupo, alguna conveniencia muy direccionada, pues no, nada, ¿no? Así que estamos a la espera de que puedan salir y bueno, pues tras ello tal vez pedirle la declaración a ellos para ver qué es lo que han conseguido. Aquí han ingresado porque en buena cuenta lo que el pueblo en general quiere es el cierre del Congreso, no tanto la negociación con ninguno de los congresistas. Yo por eso también digo, ¿no? Si este Congreso es uno de las raíces, uno de los pilares de tanta putrefacción, corrupción que existe, ¿qué vas hablando con ellos? ¿Qué vas a hablar con los delincuentes? Claro. Si se van a proteger, se van a blindar entre ellos. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se bueno, ahora que está a la espera de que salgan y que den la declaración de cuál ha sido el nivel de negociación que han hecho dentro, ¿no? Ahora, lo mínimo, ¿y por qué no se hace pública esa negociación? Claro, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se pone una cámara y se escucha por lo que se dice, que es privado, claro, cosas, nos afecta directamente a nosotros? Ese no es un tema del transporte nada más, claro, es general. Yo creo, Pavel, definitivamente, si ellos querían hacer algún grado de negociación abierta, pues era de que al menos ingresen uno o dos medios imparciales, evidencien desde allá, poner una pantalla tal vez acá afuera, si es que tanto les incomoda tener contacto con la población, pero lamentablemente pues estamos en el gobierno de Dina Boluarte, estamos en este gobierno sostenido por toda esta bola de corruptos como son los congresistas, y bueno, no tengo buenas esperanzas, pero habrá que estar alerta, atento a que salgan y escuchar de boca de ellos pues qué es lo que han conseguido, qué es lo que han logrado. Verdad, aprovechando la situación, hemos leído unos informes de que dice Puno, debido pues al desprecio que ha habido de parte de Lima, en esta ocasión no se suma a la movilización. ¿Ha sido así o no? ¿Cuál es el dato exacto? Bueno, en realidad no es tanto de que porque el sector transporte nos ha dado la espalda no estemos, sino yo creo más es el desgaste, Pavel. O sea, no es para nada sencillo. Mira, en horas de la mañana habrás escuchado de boca de los de Gamarra, de Grau, Pueblos Azules, no el resto de centros comerciales, decirle que se está perdiendo miles de millones de soles. ¿Ustedes creen que en Puno, pues nosotros vivimos del aire, qué cosa? Igual en las torres de Lima se ha tenido un desgaste fuerte porque no es sencillo pues, movilizar tanta gente, no han venido 100 personas, ¿no? Hemos venido miles. Y bueno, obviamente pues la economía ya está trastocada y por ahí tal vez no se ha tenido la presencia de los hermanos de la región de Puno en específico, pero no es tanto un desaire al sector transporte porque entendemos de que este es un mal generalizado y esto atañe absolutamente a todos. Ahora, ojo que esta protesta, tú has estado ayer transmitiendo en vivo, no se limita al sector transporte, para nada, han salido bodegueros, han salido verganos de los mercados, han salido comerciantes de Gamarra, Mesa Redonda, Pueblos Azules, han salido los hermanos de ambulantes en general, de todos, porque el ataque de la extorsión, el sicariato, está yéndose hasta los comedores populares. Claro, es que básicamente es eso, Pavel. No solamente el tema de la extorsión va a llegar al sector transporte, tarde o temprano va a terminar dando hasta con el heladero de la esquina, con el canillita, de decirle, tú me vas a aportarme diariamente 2 soles, 5 soles, puede parecer hasta insignificante, pero eso a la cantidad de comerciantes que hay y por la cantidad de días, pues son millones de millones. Entonces, yo creo que no se puede poner ya en manos de estos delincuentes el futuro del país, ¿no? Y pues quienes deberían de estar protegiéndonos a través de las leyes, el Congreso, pues todo lo contrario, lo que se está dedicando es a blindar más bien a estas bandas criminales, permitiendo de que el momento del allanamiento pues esté presente su abogado y en el proceso pues
de que llegue el abogado hasta la escena del crimen, probablemente puedan borrar pues toda la evidencia, ¿no? Es que ese es evidente, y esa estupidez porque han dicho no, pero puede ser un abogado de oficio. No, tú vas con tu abogado de oficio y el delincuente te dice, ¿sabes qué? No puedes, porque yo voy a esperar que venga mi abogado. El abogado puede demorarse 1 hora, 2 horas, 3 horas y en esa tontera ya eliminaron todas las pruebas. No, definitivamente, por eso. Es más, ahora para que sea tipificado bajo el Código Penal como organización criminal, tiene que cumplir una serie de requisitos. Gracias. Así nomás ya, y eso es para blindarse, porque justamente están investigando a los Perú Libre, Podemos. O sea, ellos, como en la cuenta, han querido salvar su pellejo y los efectos colaterales son de que a la par han terminado favoreciendo a los criminales, a los verdaderos delincuentes, no que extorsionan, que cometen el tipo de sicariato. Entonces lo que está pidiendo la sociedad es pues de que no exista esa ley de terrorismo urbano, terrorismo de imagen. Y ojo, es una imposición del país vecino de México, es una imposición del imperio, ¿no? Hay que decirlo claro, porque en una mañanera, pues Fabel ha develado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que a él, Donald Trump, el presidente y entonces de los estados norteamericanos, pues le planteó y le dijo, Andrés, tienes que implementar la ley de terrorismo urbano. A lo que se ha denegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo de que yo no puedo implementar una ley de terrorismo frente a un delito común. Permíteme resolver mis problemas como tiene que ser, ¿no? En todo caso, ahorita lo que está pasando con Dina Boluarte y el Congreso es, creo, ceder a esa presión que viene de un país extranjero y que finalmente, pues, lo único que tiene de trasfondo es acallar esto, las protestas, las manifestaciones de la población y no tanto perseguir a ningún terrorismo, porque en realidad el terrorismo hace rato que ha desaparecido, y si es que hay un grado de terrorismo en lo menos detectable, es creo la del Estado, un terrorismo de Estado que se infiltra a través de los ternas, a través de policías civiles. Hemos evidenciado enésimas veces de cómo se infiltran, ¿no?, en las manifestaciones y de esta manera quieren crear sus obras. La población, una vez más, se ha movilizado de manera pacífica, ordenada. No hay ningún destrozo hasta el día de hoy, como sí lo ha reconocido hasta el mismo Gustavo Adriancén en la mañana, diciendo de que no hay destrozos. Entonces, ¿de qué terrorismo habla? Yo digo, ¿de qué zozobra habla, no? Entonces, lo que ellos quieren hacer es prácticamente no criminalizar la protesta, y por eso la población se dio cuenta, tomó conciencia y ahorita pues está haciendo uso de su derecho a la protesta. ¿Algunas palabras finales ahí de repente de tu canal? ¿Qué se viene? Porque te hemos visto en México, cómo estás haciendo tu trabajo. Y bueno, pues ahora te encuentras en Lima, pero sabemos que tú pues eres parte de y uno de los principales allá dirigentes en Puno, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para Juvenal? Bueno, tú sabes de que en el aspecto organizacional, dirigencial, pues uno no puede adelantar absolutamente nada sin consultar bases, ¿no? En ese sentido no tendría nada que señalar en estos momentos con respecto a lo que se pueda venir a futuro. Más bien lo que sí, Pavel, tal vez aprovecho tu medio para poner en autos, tal vez estos días, coordinamos más rato, convocar tal vez para el sábado, quién sabe, ¿no?, o parte del domingo, para una reunión más bien entre los comunicadores alternativos. ¿Por qué? Porque tras la participación, ¿no?, en México, pues se ha contemplado la posibilidad de tener un Consejo Latinoamericano de Prensa Alternativa o Independiente, pero para ello también se requiere instituciones, ¿no?, que se pueda contemplar el tema institucional en cada país. Lamentablemente no tenemos un frente que represente todavía a este sector. En todo caso, seguramente vamos a estar haciendo la convocatoria en todos los medios afines, ¿no?, y de esta manera tal vez reunirnos de manera presencial entre el sábado o el domingo. Eso nada más, Pavel. Listo. Tu canal, joven. ¿Cómo le encuentran? Para los que aún no están suscritos, hermanos, búsquenos en el YouTube como El Salca, bueno, SALLQA,
Salca, ¿no? Entonces estamos compartiendo desde ahí mucho contenido de nuestra travesía por México, de nuestra participación en lo que ha sido el PT, el Partido del Trabajo de México, en el cual también hemos tenido que desmentir a los del Partido Político Perú Libre, porque ellos han estado disfrazados ahí, haciéndose pasar como partido de izquierda, cosa que por supuesto la población peruana lo rechaza y no lo define como tal. En todo caso, todo ese contenido lo pueden encontrar en mi plataforma virtual del YouTube, como El Salca. Búsquenos ahí, suscríbanse, comentan y compartan, para que de esta manera podamos crear más conciencia social. Nada más eso, Pavel. Muchas gracias. ¿Vas a estar todavía unos días en Lima entonces, hasta terminar de cuadrar bien los consejos de la prensa alternativa? Y... Por supuesto que sí, hermano. Yo creo que como medios aliados, pues vamos a hacer un comunicado seguramente para todos, reunirnos de manera presencial y por supuesto en pleno ejercicio de la democracia. Elegiremos también a nuestros representantes y de esta manera participar en el próximo encuentro que se avecina de la prensa continental de medios independientes o alternativos. A ver, vamos viendo, ¿eh? Elvis, creo que ibas a unas palabritas. A ver, directo, tan que te miran más de 1500 ahorita. Más de 1500 hermanos en vivo y en directo. Bueno, a decir a todos que se unan a este paro de 72 horas porque ya es momento de ponernos de pie. No es justo que los padres no podemos dormir en las noches porque nuestros hijos salieron a la universidad a estudiar o a trabajar y no sabemos si van a volver o no porque los están acribillando en las combis, en el transporte público. Por lo tanto, es momento ya de que debemos pues poner alto a todo esto. ¿Para qué nos metieron preso a Castillo? ¿Para qué? ¿Para que nos maten en las calles? ¿Para que nos maten en las calles? Para eso lo metieron preso. 2 años y hasta el día de hoy no presentan una sola prueba. 2 años que ese hombre inocente está soportando la cárcel. Mientras el pueblo afuera se está desangrando, sus hijos del pueblo están muriendo. Por 7 soles se están matando a las personas. No es justo, en este momento nos tenemos que poner de pie todos. Cuando un pueblo anhela su libertad, ese pueblo no puede ser contenido. Porque ese pueblo debe luchar un día así y el otro también. Porque al final del día son los pueblos los que vencen. Y hoy va a vencer al pueblo. Porque el pueblo no va a permitir que estos congresistas sigan haciendo lo que quieran. Sacaron a Castillo de manera ilegal. No presentan ninguna prueba hasta el día de hoy. Un humilde campesino, un humilde profesor nos enseñó que para gobernar no se tiene que tener manchadas las manos de corrupción ni de sangre. Al presidente Castillo lo sacaron del gobierno porque su mayor conquista iba a ser que las aulas universitarias estuvieran llenas de los hijos de los campesinos, de los olvidados, de los ninguneados, porque el presidente Castillo presentó el proyecto de ley del ingreso libre a las universidades para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad y no se pierdan en la drogadicción, en el pandillaje, en la violencia, en la prostitución, como hoy día vemos que nos están matando solamente por 7 soles. Hago un llamado a todo el pueblo peruano de que se sume, de que es momento de ponernos de pie todos. Esta marcha no es de los transportistas, esta marcha no es de los de Gamarra, esta marcha no es de los bodegueros, es de todo el pueblo, hermanos. Esta marcha es del pueblo y tenemos que sumarnos todos, ponernos de pie. No esperemos que todavía toquen a nuestros hijos, no esperemos que todavía hay un muerto en nuestra familia para poder recién ponernos de pie. Es hora que nos pongamos de pie todos, hermanos. Muchas gracias. Bien, han escuchado palabras de un ciudadano, entonces vamos ya a ir cerrando la transmisión. Ha llegado una gran cantidad de compatriotas, ya se tomó las dos vías de la avenida Abancay, así que bueno, ya en breve vamos a ir cerrando. Bien, hermano, muchas gracias por haber estado presentes en la transmisión, que seguimos en esta lucha, en este momento, vamos ya avanzando.